¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de liderazgo transformacional. Espero que les haya ido muy bien en esta primera semana, hayan podido hacer todos los artes del capítulo 1 de Nehemías, hayan podido memorizarse el versículo que dice: Señor, te ruego que escuche la oración de este siervo y de todos tus siervos que se complacen en darte honra. Haz que me vaya bien hoy y cuando me presente ante el rey, ayúdame a ganarme su favor. Nehemías 1, versículo 11. Espero que hayan podido hacerlos día a día, hayan podido desarrollar cada una de las actividades, las preguntas, hayan cuestionado su propio liderazgo, pero sobre todo hayan ido a tener y buscar tener el corazón de un líder transformacional, el corazón de un líder que busca la presencia de Dios, de un líder que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque hoy, precisamente, si ustedes ven sus apuntes, las diapositivas, que aclaro de una vez, si no las tiene y está viendo este video, es muy fácil. Aquí en la cajita de comentarios usted va a encontrar un link donde puede inscribirse a un formulario web donde va a poder desarrollar, o sea, encontrar sus datos, dar sus datos, y allí alguien del equipo va a poder enviarle la información del PDF de las presentaciones y le va a poder enviar los día a día, semanalmente, para que usted pueda trabajar todo el proceso de liderazgo transformacional. Si no lo ha hecho, por favor hágalo, inscríbase, ahí le toma 5 minuticos, pause el video y vuelve al video para seguirlo viendo, y así garantizamos que de aquí a la próxima semana usted pueda tener el material y desarrollar todas las actividades que esperamos sean completamente relevantes y completamente transformacionales en su propia vida y liderazgo. Con eso dicho, entonces pensemos, la visión de un líder. ¿Qué es la visión de un líder? Hoy, la sesión de hoy se llama La visión de un líder y vamos a estudiar todo el capítulo 2 de Nehemías. La visión de un líder es muy relevante entenderla. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que es uno de los errores más comunes en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo cristiano específicamente, pero en cualquier ámbito puede aplicar, ¿no? Cuando usted tiene una empresa o tiene un talento y quiere desarrollarlo, y usted lo que está pensando es que otros, incluyendo a Dios, vengan y le ayuden a cumplir su sueño. Está completamente equivocado. Creo que ahí es donde nos desviamos muy lejos del propósito de Dios, con el cual le dio dones, talentos, capacidades y les dio las habilidades de líderes. Así que pensémoslo de esta manera. Imagínense que yo quiero hacer lo mejor para Dios, quiero desarrollar el mejor ministerio, quiero ayudarle a miles de personas para que conozcan a Cristo, y creo que esa es la manera en la que debo hacerlo. Estoy convencido, hago un plan, hago un diseño, pero resulta que yo no le he preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere. No he estado en oración por meses como Nehemías, más de 4 meses estuvo él en oración y ayuno, buscando la presencia de Dios para hacer su voluntad, sino más bien hago un plan de acuerdo a mis habilidades, a lo que yo me queda bien, a lo que me queda fácil, a lo que yo creo, y en lugar de preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere, le digo: Dios, este es mi plan, ven por favor y me ayudas, voy a usar a este, y entonces ¿en qué termina ese proceso? En frustración, en daños, y por su fruto lo conocerán. Pero si usted hace como Nehemías y busca primero tener el corazón de un líder, de ir a Dios, orar, buscar su voluntad, vamos a poder tener clara la visión del líder, qué es lo que Dios quiere, para qué Dios me dio las habilidades. Entonces voy a Dios y le digo: Dios, esto es lo que tú quieres. Oro y Dios me dice sí, me confirma con su palabra, con el Espíritu Santo, con las circunstancias, con mis habilidades, con lo que Él me ha mostrado que quiere que haga, y entonces voy a estar seguro que esa es la visión de Dios. Y si es la visión de Dios, Él no solo va a proveer, no solo me va a guiar, sino que va a estar en medio de lo que estamos haciendo. Y de eso se trata el capítulo de hoy, capítulo 2 del libro de Nehemías, este gran líder que ha sido Nehemías. Y hoy vamos a aprender la visión de un líder transformacional. Recapitulemos un poquito. La semana pasada vimos que después de meses de oración, Nehemías se va a enfrentar a este momento decisivo en este capítulo 2. Recordemos, el año 445 antes de Cristo, el rey Artajerjes, Susa, la capital del reino persa, y Nehemías trabaja como copero del rey. Un cargo importante, bien rodeado, bien influenciado, tenía buenos contactos, y entonces Nehemías se acerca y tiene, digamos que cierta cercanía importante, no solo con el rey, sino con la esposa. Ya lo vamos a ver en el capítulo que vamos a leer hoy. Pero aunque Nehemías está ahí y está bien, entre comillas, su corazón está en Jerusalén. Y aunque era una ciudad que él no conocía, aunque era una ciudad que él nunca había vivido, aunque habían personas allí que él ni siquiera sabía quiénes eran, él tenía en su corazón ir a solucionar un problema que él creía podía solucionar. Pero dura 4 meses orando. A veces nosotros oramos 2 días, mediodía, una oración, y queremos que Dios nos responda ya.
Y entonces ahí es donde perdemos relevancia y pierde fuerza nuestro liderazgo. Recordemos algunas frases que mencionaba la semana pasada para cerrar, como para conectar antes de leer el capítulo 2. Y es que activismo sin oración es orgullo. Recuerde, Nehemías no se levantó a decir una campaña pro Jerusalén, nos vamos a ir a ayudar a Jerusalén. No, Nehemías fue a orar y fue a buscar el corazón de Dios. Porque activismo sin oración es orgullo. Así que después de ver el video, cuando usted se pille los dientes, mírese y diga lo que estoy haciendo es por activismo o Dios ya me mostró que es lo que tengo que hacer. Activismo sin oración, orgullo. Punto número 2 que veíamos la semana pasada al cerrar, la nostalgia sin arrepentimiento es autoengaño. Cuando añoramos cosas del pasado, cuando añoramos cosas de otros o añoramos tiempos pasados, realmente y no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un análisis, una autogestión, una transformación de mente de lo que fue, de lo que es y de lo que será, entonces simplemente nos autoengañamos, porque nos validamos, llegamos a la mentalidad de víctima, recuerda que hablábamos la semana pasada. Y punto número 3 que veíamos de la sesión anterior es que la estrategia sin dependencia es autosuficiencia. O sea, Nehemías no generó una estrategia para manipular al rey. Uy, le voy a decir que me ayude de esta manera, me voy a inventar esto, voy a hablar con este, voy a hablar con este político. No, Nehemías oró y fue a buscar la presencia de Dios para estar y completamente seguro, alineado a la voluntad y a la verdad de Dios. Mientras tanto, lo que está pasando es que Dios está dando a conocer su plan a Nehemías. Es lo que podemos entender. Pero aquí hay algo interesante. Recordemos que el pueblo de Israel o los judíos que estaban en Israel tenían estas características. En general, estaban espiritualmente debilitados, culturalmente presionados, políticamente subordinados al imperio persa y moralmente dispersos, porque estaban entre ellos mismos dispersos. Recordemos que en la antigüedad, en ese mundo antiguo del que estamos analizando la vida de Nehemías, una ciudad sin muros era una ciudad expuesta al caos, que en el fondo tenía no solo problemas arquitectónicos, que realmente sus problemas eran espirituales, emocionales, porque estaban debilitados espiritualmente, culturalmente presionados, políticamente subordinados y moralmente dispersos. Cuando entendemos esto, entonces podemos llegar a un análisis y ahí sí analizar estos pasos de los que yo hablaba la semana pasada, que son los pasos que nos dan el pie a lo que vamos a ver en el capítulo 2. Lo primero es que Nehemías tiene dolor, le duele algo, le duele en su corazón una necesidad que había real en un pueblo que por sí mismo no podía solucionarla. Él confiesa su pecado, porque recuerden que hace una oración, exalta a Dios, glorifica a Dios, pero confiesa su pecado y el del pueblo, diciendo, Señor, perdónanos. Después se aferra a la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa de Dios? La palabra. Veíamos que en Deuteronomio 28 al 30, más o menos es lo que está citando Nehemías y está diciendo, Dios, tú dijiste que si nos arrepentimos, tú nos traerías de donde nos hayas dispersado. O sea, Nehemías se aferra no a su voluntad, no a su parecer, no a las circunstancias, no a que Dios es bueno o a su vago conocimiento de Dios, sino a una verdad bíblica que está en Deuteronomio 28. Y él dice, Señor, me aferro. Tampoco la reclama, ¿no? Cuidado con eso. Nehemías no está reclamando la promesa que Dios dijo. No, Nehemías está aferrándose a la fidelidad de Dios y a la verdad de Dios. Pero Nehemías también hace una petición, que es como termina el capítulo 1. Señor, dame gracia, dame favor, ayúdame a poder cuando me presente ante el rey. Y entonces eso lo lleva a lo que vamos a ver hoy, una acción futura. O sea, él toma una decisión de generar una acción futura. Cuando hace esa oración, cuando me presente ante el rey, él está ya contemplando que va a presentarse un día al rey. O sea, él está contemplando una acción futura, está siendo proactivo, porque un líder transformacional sí o sí es proactivo. Un líder transformacional no es reactivo. Una persona reactiva comenzando no es líder. Una persona reactiva no está pensando desde la prospección, sino simplemente está sintiendo y reacciona. Por eso, si usted quiere ser un líder transformacional, pregúntese si tiene autogobierno, si está dirigiendo sus emociones o sus emociones lo dirigen a usted. Así que él está siendo previsivo, siendo proactivo, y entonces de la oración de 4 a 5 meses, ahora vemos a Nehemías en el capítulo 2 pasar a la acción. De la oración a la acción. Por eso en Iglesia Camino lo llamamos oración, porque es un juntico de los dos. Orar y accionar. Solo oración se puede volver hasta una excusa para escondernos. Solo accionar, ya vimos que acción sin oración es orgullo. ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces acompáñeme a leer el capítulo 2 de Nehemías para poder entender cómo es que Nehemías pasa de la oración a la acción. Ya tienen ahí su Biblia, página 524 de las Biblias PDT. Versículo 1 del capítulo 2 dice,
En el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, un día le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví, y yo lo serví al rey. Nunca antes había estado triste cuando estaba con el rey, pero ese día lo estaba. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo. Debe ser una tristeza del corazón. Sentí mucho miedo, pero aún así le dije al rey, que viva el rey por siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad en la que están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Antes de responder, le oré al Dios del cielo. Entonces le dije al rey, si su majestad está de acuerdo y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad de mis antepasados y quisiera poder ayudar a reconstruirla. La reina estaba sentada al lado del rey y ambos me preguntaron, ¿cuánto demorará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Le dije exactamente cuánto me demoraría y el rey estuvo de acuerdo en enviarme a Judá. Así que le sugerí, si su majestad está de acuerdo, le pido que me entregue cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates para que me dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. Le ruego que una de esas cartas esté dirigida a Asaf, el administrador de los bosques del rey, para que me dé, para que me suministre madera para las vigas de las puertas del templo, para las murallas de la ciudad y para la casa en donde voy a vivir. El rey me dio lo que le pedí debido a que Dios estaba conmigo. Volver a leer esa frase. El rey me dio lo que le pedí debido a que Dios estaba conmigo. Así que me presenté ante los gobernadores de la región al occidente del río Éufrates y les entregué las cartas del rey. El rey me había dado una escolta de caballería al mando de oficiales del ejército. Cuando Sanbalat, el cuando Sanbalat el Oronita y Tobías el siervo amonita se enteraron de lo que yo estaba haciendo, se disgustaron mucho al saber que había llegado alguien dispuesto a ayudar a la gente de Israel. A los 3 días de llegar a Jerusalén, salí de noche, a caballo, acompañado de algunos hombres. No le conté a nadie lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Yo era el único que cabalgaba Jerusalén. Perdón, yo era el único que cabalgaba, el resto iban a pie. Atravesamos la puerta del valle, camino a la fuente del dragón. Pasamos luego por la puerta del basurero y revisé las murallas de Jerusalén que estaban todas derrumbadas y las puertas consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero cuando me acerqué me di cuenta de que el animal en que iba montado no podía pasar por allí. Entonces, durante la noche subí por el valle y revisé la muralla. Finalmente me di vuelta, entré por la puerta del valle y regresé. Los funcionarios de la ciudad no sabían a dónde había ido yo, ni qué estaba haciendo. Yo no le había contado nada sobre mi trabajo ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los funcionarios, ni a nadie. Entonces le dije, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esa humillación de la que estamos viviendo, en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Ellos dijeron todos animados, manos a la obra. Pero cuando Sanbalat el Oronita, Tobías, el empleado amonita, y Gesén, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros, nos pusieron en ridículo y dijeron, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? Es que piensan rebelarse contra el rey, pero yo les respondí con este mensaje. El Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. ¡Wow! Tremenda historia. Y me emociona mucho, ¿no? Porque
Esta historia nos motiva a darnos cuenta que cuando Dios está con nosotros no importa. Lo que pase, lo que venga, que se levante gente, religiosos, enemigos, no importa. Si Dios está ahí con usted, para adelante. Después de leer este texto tenemos que entender una idea central que nos expresa. Y la idea es esta, y anótela ahí en sus apuntes de este curso. Cuando Dios pone su voluntad en el corazón de un líder, abre puertas, da visión y sostiene la obra aún en medio de oposición. Recuérdelo, estas cosas son fundamentales que pasan. Usted puede estar seguro que usted es un líder llamado por Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, porque si Dios pone su voluntad en su corazón, lo está invitando a donde Él ya está obrando. Porque si Dios lo llama a usted como líder, Él va a abrir la puerta, como lo hizo con Nehemías y el rey Artajerjes. Él va a dar una visión clara, porque el rey le pregunta cuánto se demora, él le dice exactamente cuánto se demora y le sugiere qué necesita. Y el rey le da todo, no porque Nehemías era muy pilo, no porque hizo el mejor plan, es porque Dios estaba con él. Pero también Dios sostiene la obra, porque le da a Nehemías no solo lo que pidió, sino más. Le dieron ejército, le dieron caballos, le dieron presupuesto, porque si es Dios el que está dando la visión, Dios es el que da el presupuesto. Cuando usted tiene que sufrir o ir a buscar el presupuesto, créame que Dios no le está dando esa visión. Porque si Dios invita, Dios paga. Su tarea y la mía es asegurarnos que Dios nos está invitando al ministerio, que nos está invitando a hacer una tarea, que nos está invitando a desarrollar una actividad. Porque si Dios nos invita, Dios paga. Él sostiene la obra incluso en medio de la oposición, porque una cosa es que Dios abra puertas, que Dios dé provisión, que Dios sostenga, y otra cosa muy diferente es que nunca haya oposición. Porque va a haber oposición y más adelante vamos a dar cuenta que estos no solo vivían ahí, sino que muchos eran emparentados hasta con los sacerdotes. O sea que Dios levanta un líder que esté dispuesto a asumir y afrontar la oposición. De manera general, podemos encontrar en este pasaje o en estos textos las siguientes ideas, como de manera natural, digámoslo así, de manera expositiva, podemos encontrar que hay 4 momentos importantes en toda la lectura que ya hicimos. El primer momento se llama, o le puse yo de título, la oportunidad soberana, y es del versículo 1 al 3, porque vemos que la tristeza de Nehemías encuentra un momento de la provisión de Dios, de la providencia de Dios, de la manera en la que Dios provee. Recuerden que la palabra provisión, pro es a favor de, visión, de una visión. La provisión de Dios solamente es a favor de una visión que Dios le haya dado a usted. Asegúrese que la visión que usted tiene como líder transformacional venga de Dios y no de sus deseos, de sus frustraciones, de sus necesidades, porque entonces Dios va a proveer. Vamos a verlo ahorita en ese primer punto. El segundo distinción que podemos entender, o la segunda idea que podemos ver en este texto, es del versículo 4 al 8, donde vemos que hay una oración relámpago y una planificación estratégica ante el rey. Y es que me encanta que el rey le pregunta a Nehemías, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Qué genial pregunta tan poderosa, ¿no? ¿Qué pasaría si a usted hoy le preguntaran cómo puedo ayudarle? Viniera un empresario multimillonario y le hubiera y le dijera, oiga, venga, ¿usted tiene un plan? ¿Cómo puedo ayudarle? Y usted, ay, no sé, es que como Dios no me había dicho nada, no he hecho nada. Porque cuando él le dice cómo puedo ayudarle, él de una vez le pide le pide cartas, se sabe el nombre del dueño del bosque, sabe cuáles son los líderes que están a cargo del río, cuáles son los gobernantes, pide las cartas, pide el proceso, entiende que hay un tema, digamos, legal que ejecutar allí, pero también entiende que hay un tema presupuestal que ejecutar y entonces presenta una visión con un cronograma y un presupuesto, y esto es como un avión. Un avión tiene 3 ruedas. En la parte de adelante donde está la cabina del piloto hay una rueda en un ala y una rueda en la otra ala y otra rueda. Porque un avión tiene una visión, un presupuesto y un cronograma. Y eso es lo que vemos ahí claramente que Nehemías muestra. Una visión. Quiero ir a reconstruir la ciudad de mis padres. Un cronograma le dijo exactamente cuánto se demoraba. Y un presupuesto le dijo qué necesitaba. Necesito cartas para que me den esto y esto. ¿Sí se dan cuenta que un líder transformacional no solo está 4 meses orando? Claro que lo está. No solo está ayunando y buscando la presencia de Dios, sino que está desarrollando un plan de acuerdo a lo que Dios le va mostrando. Y ese plan siempre tiene, ya saben, ¿no? Una visión, un cronograma y un presupuesto. Si usted tiene esos 3 elementos, entonces sí tiene un plan estratégico. Si no tiene presupuesto, no tiene plan. Si no tiene cronograma, no tiene. Si no tiene visión, menos. Y eso nos lleva al tercer punto que vamos a ir desarrollando ahorita, que es la inspección silenciosa. Y es que es muy interesante, ¿no? En el versículo 9 al 16 vemos que Nehemías hace una evaluación de la situación.
Se moviliza en el pueblo, lo hace de día, lo hace de noche, lo hace en diferentes momentos, pero lo hace. Porque a veces nosotros queremos y soñamos y hacemos planes y en el papel, como digo yo, el Excel no se le acaba la tinta. O sea, en el Excel, en el papel, todo aguanta, todo se puede hacer. Pero cuando usted lo pone a la vida real, todo cambia. Pero Nehemías no hace eso, él traía un plan. Pero antes de abrir su boca, de decirle al uno, de decirle al otro qué hizo, fue y caminó, evaluó, analizó la verdad verdadera, la realidad real, valga las dos redundancias, que había en ese pueblo, en ese momento, en ese tiempo. Pilas como líderes transformacionales no podemos caer en hacer planes muy bonitos que suenen acá, planes muy bonitos que se vean allá, planes muy bonitos en una presentación, pero sin ir a el terreno. Eso en metodologías de investigación se llama un IAP, una acción, investigación, acción participativa, un IAP, investigación, acción participativa. ¿Y eso qué significa? Que usted va y camina con el pueblo, conoce qué pasa, cuál es la necesidad, si se quiere, no se quiere, si lo que usted está pensando aplica o no aplica para estas personas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita que Nehemías hizo. Y el cuarto paso que Nehemías nos muestra clarísimamente con este texto, o que Dios nos permite conocer a través de la historia de Nehemías, es el desafío a la acción y la oposición, que es el último pedacito en la conversación cuando ya Nehemías da a conocer su plan, pero también se levanta inmediatamente la oposición. Pero la oposición no viene externa, porque Nehemías está dando a conocer su plan a la gente de Jerusalén. O sea, esta oposición viene de la misma gente que él quiere ayudar. ¿No le ha pasado a usted? Uy, a mí me ha pasado un montón de veces. Por eso vemos que él llama al pueblo a servir y el pueblo se emociona y dice sí, pero inmediatamente se levantan los enemigos. Por eso vemos aquí tres movimientos claves que hace un buen líder transformacional. Un líder transformacional como Nehemías nos muestra que hay tres movimientos claves. El primero, la puerta que Dios abre, versículo 1 al 8. El segundo, la inspección silenciosa, versículo 9 al 16. Y el tercer movimiento, la visión que despierta un pueblo, del 17 al 20. Porque ojo, esa visión de Nehemías y lo que Nehemías viene a hacer y el plan que trae desarrollado y todo lo que quiere desarrollar y hacer y el cronograma, el presupuesto, la visión que presenta y les dice vamos a hacer esto y Dios hizo esto y wow, y la gente se motiva y dice hagámosle, tiene un fin, tiene un propósito porque despierta al pueblo. El pueblo dice unámonos manos a la obra, pero los enemigos también se despiertan y dicen hey, cuidado. Pero es muy interesante que sin esa visión no se despierta el pueblo. Usted ha estado en comunidades, en grupos, en lugares de influencia, en una empresa, en un colegio, en la universidad, en la iglesia, donde la gente está como adormecida, como estos que llevaban 70 años con las ciudades derrumbadas y Dios tiene que traer a un extranjero, porque Nehemías no era judío de nacimiento, era judío de familia, de herencia, porque él no había nacido en Jerusalén. Es un extranjero que Dios trae a servir, a motivar y a despertar a la gente. Muy interesante esto. Así que desarrollemos la primera idea. ¿Cuál es? La puerta que Dios abre. Y ahí quiero que usted se tome 30 segundos para pensar qué puertas le ha abierto Dios. ¿Qué puertas claramente en este tiempo de su vida? No importa si usted está viendo este video en 10 años después de que yo lo grabé o lo está viendo a los 2 días de que yo lo grabé, no importa. En este tiempo de su vida, hoy, usted que está viendo este video, ¿qué puertas ha abierto Dios? ¿Qué puertas Dios le ha mostrado claramente que es Él y solo Él el que la está abriendo? Porque al final le voy a lanzar un desafío importante. Así que miremos qué pasa cuando Dios abre puertas. ¿Qué es lo primero que pasa? Y entonces lo primero que vemos es que Nehemías tenía una emoción. ¿Cuál era la emoción que tenía Nehemías? Tristeza. Porque las emociones ni son buenas ni son malas. Son emociones, Dios nos las dio. Y Nehemías estaba triste por lo que había pasado. Pero ojo, Nehemías está triste no en cualquier lugar, delante del rey. Y ojo con esto, Nehemías era el copero del rey. Y si el rey ve que su copero está triste y dice, pero no está enfermo, y le dice, eso es una tristeza del corazón, eso le podía costar la vida a Nehemías. Riesgo laboral de Nehemías, todo, ¿no? Porque tenía un rey que en términos de los reyes de Persia y los medos, era que un rey tenía el poder de la vida y de la muerte. O sea, un rey podía decir quién se moría y quién vivía. El rey podía decir, ¿cómo así que está triste? Este man me quiere envenenar, mátenlo, y lo mataban, o tortúrenlo para ver si es verdad. Presentarse triste ante el rey, además había una ley en Persia que era prohibido y tenía el castigo la muerte, porque el rey no podía, algo así como no podía ver cosas feas, no podía ver gente triste. Y Nehemías estaba triste. Y no era porque él estaba, quiero, yo, nadie me quiere, todos me odian, me como un gusano. No,
Es que Nehemías dice que se veía que estaba triste. Claro, él lleva 4 meses orando, ayunando. No creo que haya ayunado los 4 o 5 meses, porque entendemos que entre el mes de Kisleu al mes de Nisan, el Kisleu está en el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 1 del capítulo 2 dice Nisan, han pasado de 4 a 5 meses. Más o menos el mes de Kisleu es noviembre y el mes de Nisan es abril. O sea que han pasado más o menos 4 meses, 5 meses de que Nehemías estaba orando y ayunando. También vemos que él está triste ante el rey y es un riesgo de muerte. Pero esa tristeza no era una depresión emocional. No era que Nehemías estaba sumido en la tristeza, ¿no? Porque él seguía haciendo su trabajo y lo hacía bien, entendemos por la manera en la que el rey le habla. Pero el rey le dice, hay una tristeza en su corazón. Ahora yo le pregunto y quiero que la tenga clara, ¿cuál es la tristeza en su corazón? Si alguien le preguntara a usted hoy cuál es la tristeza en su corazón, ¿usted qué podría contestar? Porque Nehemías la tenía clara. Y esa tristeza que le hubiera costado la vida porque hubiera podido ser condenado a muerte por ello, lo lleva a ver la provisión y la providencia de un Dios todopoderoso. Me encanta cuando el rey le pregunta, ¿cómo podemos ayudarte? Uy, para mí eso es como tan emocionante. Yo he visto cuántas y muchas veces Dios ha hecho eso en mi vida, en el ministerio, en lo que hacemos. Como personas que ni era improbable que abrieran las puertas nos dicen, ¿qué necesita? Tome, le doy esto, vaya, hágalo. Y uno dice, definitivamente es Dios. Pero en ese momento, incluso en que Nehemías está en la presión de que tiene al rey enfrente, le pregunta cómo puede ayudarle. Y ya Nehemías, por lo que entendemos, había hecho un plan porque lleva 5 meses orando. No creo que Nehemías se le haya ocurrido ese plan en ese momento. No tiene sentido que haya sido tan exacto, tan preciso, porque dice que le di exactamente el tiempo que me demoraba. O sea que él ya había pensado cuánto se demoraba, cronograma. Y aparte le sugiere presupuesto qué necesita para ir a hacer. En tiempo, tesoro y talento, porque le pide recursos económicos, pero también le pide recursos de talento, o sea, personas que le ayuden, las cartas para que le aprueben, para que le den, para que le hagan, para que le ayuden, pero también le pide al rey, ¿cómo se diría? Más que pedirle, le dice, si tienes, o sea, si ha hallado favor en el rey y considera que merezco ayuda. O sea, es una manera humilde, si me hago entender, Nehemías no lo hace como desde la arrogancia, sino desde la humildad. Ahora, cuando él pregunta cómo puedo ayudarte, Nehemías no responde automáticamente. Ora. Dice, oré al Dios del cielo. Rápidamente oré al Dios del cielo. Wow, qué poderoso antes de responder. ¿Y usted lo hace? Yo me acuerdo cuando Dios usó a una familia, una pareja de la iglesia después de un retiro de parejas y nos dijo, Roberto nos invitó a comer y nos dijo, Roberto, Andrea, Dios me puso en el corazón que este carro era para la obra de Dios, era para ustedes, tome. Y nos dio las llaves del carro y traía los papeles ahí a nombre de quién pongamos el carro. Para mí fue como, "Oh", porque nadie sabía que yo estaba orando en mi intimidad y diciendo, Dios, necesitamos un carro. Hay que ir a hacer esto, hay que trabajar en tal lado, hay que hacer tal cosa. Pero también yo quería un carro. No era solo que, o sea, como que lo hermoso es que Dios lo usa para su obra, pero también concede los anhelos de nuestro corazón. Y entonces, cuando esta persona me dice eso y lloramos y oramos y le decimos que pues que si Dios le dijo, pues quién soy yo para decirle que no. Entonces lo pusimos a nombre de la iglesia. Pero cuando fuimos y llevamos a estas personas al hotel donde estaban quedándose, nos arrodillamos en el parqueadero con Andrea. Antes de subirnos a ese carro, le dimos una bendición a esa familia, bendijimos a esa familia y su trabajo y sus empresas y lo que Dios ha dado a través de ellos. Pero también le dimos gracias a Dios sobre todo. Señor, ¿para qué pusiste este carro en nuestras manos? ¿Qué quieres que hagamos con este carro? ¿Cuál es el fin con el cual tú nos has bendecido con esto? No sé, ya llevo 3, 4 años de cuando grabo este video, cuando Dios hizo esto. Hemos podido llevar agua potable a más de 900 niños en el Magdalena. Por todo el Magdalena anduvo ese carro. Hemos hecho eventos, trabajo con jóvenes, con niños, trabajamos en Ciénaga, trabajamos en Palomino, trabajamos con la comunidad Kogi. O sea, Dios nos dio ese carro porque quería ponernos a mover. Pero no era para nuestro ego, era para su gloria, para su honra. Oramos por eso y eso hace Nehemías. Ora y dice, Señor. Así que él le pide permisos para entrar a Jerusalén y para llevar la madera, le pide cartas para las autoridades y recursos para construir. ¿Qué entendemos allí claramente? Que Nehemías tenía un plan bien hecho. Y dice, todo esto me lo dieron, no porque él era muy pilo, no porque tenía el mejor plan. ¿Por qué se lo dieron? Porque Dios estaba con él.
Y hasta ahí podemos tener claro que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el lío? Cuando nosotros tenemos la máscara del control, cuando queremos controlar todo, ¿no? Nehemías estaba orando y esperando que Dios le diera la oportunidad, atento a la voluntad de Dios. Pero un líder transformacional debe entender que el control es una máscara que debe quitarse. Recordemos, la tendencia al control es miedo. ¿Miedo a qué? No sé. Pregúntese, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su miedo? ¿Por qué quiere controlar las cosas? Es la razón por la que no confiamos en Dios, porque no le conocemos. Y queremos protegernos teniendo el control. Nehemías nos confronta con esta realidad de la máscara que nos ponemos del miedo. Queremos manejar la vida, la estrategia, queremos hacer una cosa y la otra, pero Dios simplemente presenta oportunidades y una persona que confía en Dios, que conoce a Dios, que está preparada en el secreto con Dios, en oración, va a identificar esas oportunidades y las va a tomar. Pero si queremos tener el control, créanme que eso no va a pasar. Es muy interesante que cuando Nehemías ora antes de responder, es como para mí como mágico, como hermoso, como, bueno, mágico no es la palabra, realmente para mí es como, no sé cómo decirlo, significativo es la palabra correcta. Para mí es como significativo entender que es que Nehemías no se creía el chacho. Nehemías ora y dice, Señor, ayúdame. Y es que yo me veo tan identificado allí que me emociona, porque es lo que yo hago todo el tiempo. Yo no soy el que ora, oh Señor, pero todo el tiempo estoy conectado. Yo le digo a la gente, a Dios, no cuelgue la llamada, que Dios le regala los minutos. Mantenga conectado con Dios todo el día. Dice, el rey me concedió lo que pedí porque Dios estaba conmigo. No fue una oportunidad casual, fue Dios el que la abrió, fue la providencia de Dios. Y Nehemías la toma, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Nehemías estaba en conexión con Dios, en oración con Dios y puede entender claramente lo que Dios está haciendo. Aquí hay algo interesante y es que nos deberíamos confrontar con la máscara del control. Querer o dejar de querer manejar la vida de otros, nuestra propia vida con nuestra estrategia. Entender lo que entendió Nehemías, y es que era más profundo tener comunión con Dios que el control de las cosas. Las oportunidades que Dios nos presenta se preparan en el secreto, en oración. Nehemías preparó ese plan en secreto, en oración. Y cuando Dios le mostró la oportunidad, la tomó. Un líder transformacional realmente no improvisa cuando llega el momento. Un líder transformacional no improvisa cuando llega el momento. ¿Por qué? Porque el líder transformacional ya está preparado. ¿Cómo se preparó? En lo privado, en oración. Yo no sé cuántas veces he hecho planes por años, porque yo, bueno, pueden preguntarle a Andrea si la conocen ahí, mi esposa, que me ha escuchado hablar de cosas por 10 años, por 5 años, por 8 años. Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a ir a tal lado y mi esposa me mira como este man es loco, ¿a qué horas? Pero yo estoy orando y poniendo eso en las manos de Dios y cuando Dios me da la oportunidad, allí estoy. Porque el líder espiritual, un líder transformacional no improvisa cuando llega el momento apropiado. Se ha preparado en lo privado, en lo secreto con Dios se ha preparado. Allí es donde la preparación. La soberanía de Dios no anula su responsabilidad y la mía de planear con excelencia. La soberanía de Dios es cuando Dios le abre la posibilidad a Nehemías de hablar con Artajerjes, cuando Dios le da la gracia, cuando Dios le provee todo a través de Artajerjes para que Nehemías cumpla esa visión que Dios le dio. Pero nada de eso pelea con la responsabilidad que tiene Nehemías de hacer un plan, de conocer quién era el de las maderas, cuándo tocaba mandar las cartas, cuánto se iba a demorar, cuánto le iba a costar, porque si no, no hubiera pasado. No seamos negligentes, recuerden, proactivo, reactivo. Una persona reactiva, imagínense que el rey Artajerjes le hubiera dicho a Nehemías eso y diga, ay, no, rey, no sé, déjeme yo le respondo mañana, déjeme yo, pasado mañana vengo y le respondo. No, paila, no creo que hubiera funcionado. Porque Nehemías se ha preparado con excelencia su plan y en el momento que Dios le presenta la oportunidad dice, rey, esto es lo que necesito. ¿Usted está preparándose para ese momento? ¿Está preparándose para en el momento adecuado dar la respuesta adecuada porque ya en su secreto con Dios, Dios le ha hablado claramente lo que tiene que hacer? ¿O solamente está quejándose porque no son las cosas como usted quiere que sean? Y está peleando ahí con la tendencia al control que tenemos. Eso nos lleva a la inspección silenciosa. Nehemías hace una inspección silenciosa y es del versículo 9 al 16. Es muy interesante porque cuando llegue a Jerusalén, o cuando llegó a Jerusalén Nehemías, no convocó una gran reunión. Nehemías no dijo, llámenme a todo el pueblo, que aquí llegó el superlíder, y puso pancartas y avisos, y mandó llamar a todos para que vinieran a aplaudirlo. No, Nehemías llegó, no convocó a nadie,
Primero que hizo, inspeccionó el pueblo, analizó, caminó. Me encanta que ahí describen que caminó por la puerta tal, por la puerta de la basura, por la puerta del dragón, que pasó por la muralla, que no pasaba el animal porque estaba todo caído. Vio las puertas quemadas, los muros derribados, los escombros acumulados, antes de hablar de la realidad. Porque una cosa era lo que, y esto me encanta de Nehemías, a Nehemías su hermano y otro amigo le había ido a decir cómo estaba Jerusalén. Y duró 5 meses orando para que Dios le revelara un plan, para que él pudiera entender qué hacer para hacer un buen plan, visión, cronograma, presupuesto, para que Dios le mostrara la oportunidad adecuada. Dios le presenta la oportunidad adecuada, le presenta el plan al rey y a su esposa. Ellos le dicen que sí, le provee todo Dios a través de ellos. Y entonces Nehemías va, pero cuando llega Nehemías no dice todo emocional, listo, esto es lo que vamos a hacer, sas, sas, como el chavo, y usted hace y yo hago, y sas. No, no hace eso Nehemías. Nehemías llega y como un líder transformacional inspecciona, analiza, piensa antes de actuar. Verifica que esos datos que él tenía fueran reales y que eso que él traía alcanzara. Y calcula más o menos qué hay que hacer. Y puedo ver la capacidad de prospección que tiene Nehemías como líder transformacional. Cuando más adelante vamos a ver cómo él planea todo lo que se va a desarrollar. Pero antes de hablar Nehemías, se da un golpe de realidad. Se da un toque de realidad. Yo le pregunto, ¿usted quiere atender una necesidad en su comunidad, en la iglesia, en su trabajo, en su familia? ¿Ya fue a la realidad? ¿Ya se dio un golpe de realidad? ¿O sigue tratando de simular todo lo insimulable? Ahora, cuidado con la generación en la que vivimos o el tiempo en el que estamos, donde nos llevan a ser impulsivos. Todo es inmediato. Ya, usted hace algo y tome una foto, súbalo a las redes, póngalo en Instagram, hable con publique todo ya porque tiene que ser ya, es el momento del inmediato, de la impulsividad. Cuidado con eso, porque si nos damos cuenta, Nehemías ya han pasado por lo menos 6 meses del momento que se enteró antes de comenzar siquiera a contar su plan. Y todavía está haciendo la inspección, aunque ya tiene un plan bien hecho, aunque ya ha avanzado un montón. Porque le aseguro que usted avanza más en 6 meses haciendo la voluntad de Dios en el centro del plan de Dios que en 60 años intentando hacerlo a su manera. ¿No le ha pasado? Analícelo. ¿Cuántas veces ha girado en círculo? Israel duró 40 años haciendo y siguiendo su propio plan. Pero cuando decidieron hacer lo que Dios dijo, en 3 meses. Interesante. Opinamos rápido. Nehemías no opina rápido, ni escucha opiniones rápido, porque no le dijo a nadie, pero tampoco escuchó a nadie. Porque a veces vienen muchos opinólogos a opinar de lo que no deberían. O nosotros somos opinólogos de otros sin necesidad. Juzgamos rápido. Nehemías no llegó a juzgar. ¿Y ustedes por qué no han hecho? ¿Ustedes por qué sí hicieron? ¿Y ustedes quiénes se creen? No, Nehemías llegó a analizar la situación antes de hablar con el pueblo. Y prometemos rápido. Nehemías no llegó a prometer, mire, por esta que les levanto esos muros, aquí les traigo todo, mejor dicho, aquí llegó el reconstructor del mundo. No, amigo, no funciona. Nehemías no jugó a eso, Nehemías llegó a escuchar, a entender y a convocar, a invitar. Por eso es que la clave, y anoten estas 2 claves, la clave es el silencio y la observación. ¿Usted quiere ser un líder transformacional? Calladito, papito, se ve más bonito. Dice la Biblia, dice en el Nuevo Testamento que ser prontos para oír y tardos para hablar. Proverbios 18 también dice, 18:13, si no estoy mal, dice que es necio y vergonzoso responder sin antes escuchar. Nehemías está haciendo eso, Nehemías está silencio, observando, escuchando primero a Dios, entendiendo el plan de Dios, entendiendo y escuchando atento la oportunidad para presentar ese plan y ahora está escuchando y está observando en silencio la situación, la realidad de esa inspección que está haciendo en Jerusalén. La sabiduría espiritual incluye evaluar antes de actuar. O usted es de los que actúa y después ora. Actúa y después soluciona. Después resuelvo. De los que se endeuda, no sé, voy a ser youtuber, entonces me voy a endeudar en un iPhone porque los youtubers ganan mucha plata y va y se endeuda en 7 millones de un teléfono y dura 3 años pagándolo y nunca sacó el primer video. O de los que dicen, no, yo voy a orar para ver si Dios quiere que haga esto que ya comencé a hacer hace 8 días. No, ya para qué, si ya comenzó, más bien ore para que Dios lo perdone.
La sabiduría espiritual incluye evaluar antes de actuar. ¿Puede hacer evaluación? Claro que sí. Ahora, pasemos a ese tercer movimiento estratégico que hace Nehemías y es la visión que despierta al pueblo, que se divide en dos, ¿no? Cuando habla con el pueblo y cuando se levantan los enemigos. Pero básicamente despertó al pueblo, tanto enemigos como amigos, pero los despertó porque presentó una visión clara, objetiva, con recursos claros, con una visión, un cronograma, un presupuesto, pero también muy apegada a la realidad, en los términos que la gente a la que él quería influenciar y liderar podían entender. Porque a veces vamos a hablarle a personas, lo que les digo del IAP, la acción de investigación participativa, vamos a hablar de cosas sin siquiera entender la realidad de las personas. Ahora, pensemos en esto, pensemos en que la sabiduría espiritual incluye evaluar antes de actuar, recuérdelo, ese es el principio, un líder transformacional evalúa antes de actuar. Nehemías enseña silencio y observación, cuidado con eso. Cuando tenemos eso claro, es cuando podemos llegar a tener una visión que sea relevante para las personas. Dijo el pastor Robert Barreger en un libro que leí de él, decía, la relevancia es rascar donde pica. O sea, si usted rasca donde a la gente no le pica, no le van a poner cuidado. La relevancia es rascar donde pica. Por eso, la visión que despierta al pueblo no es una visión humana. No es la visión de Nehemías queriendo cambiar el mundo, es la visión que Dios le dio a Nehemías y que Nehemías llevaba ya 6 meses ejecutando. O sea, Nehemías no les está diciendo, quiero que hagamos esto en el futuro, le está diciendo, Dios ya está haciendo esto, yo estoy haciendo esto porque Dios me dijo, los invito a unirse. Eso hace la diferencia en un líder verdadero. Porque el que no es líder quiere que todos lo apoyen para poder hacer algo y que todo esté bien y la manera en la que él quiere, como él quiere, cuando él quiere para poder hacer algo. Pero el que verdaderamente es un líder transformacional está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y entonces invita a otros a unirse a ese plan. Nehemías no dice, vayan y edifiquen la ciudad, dejen la flojera, levántense y edifiquen la ciudad flojos. No. Nehemías les dice, edifiquemos juntos la ciudad, vengan y juntos trabajemos en lo que ya Dios está trabajando. Dios está trabajando en esto, me invitó a eso, yo los invito a ustedes a unirse. Cambia la invitación, ¿sí o no? Ay, pero yo no hago porque el pastor no me invitó. Yo no voy porque a mí no me dijeron, a mí no me llamaron. Ay, yo no hice. Pues ahí no hay un liderazgo. Hay una persona llena de heridas que necesita sanar. Nehemías primero reconoce el problema. Nehemías les dice, ¿ustedes ven la situación terrible en que estamos? Y hay dos cosas que me encantan. Nehemías no estaba en ninguna situación terrible. Eran los de Jerusalén. O sea, Nehemías no les dice, oiga, ustedes sí están mal y yo vengo a ayudarles. No, esa no fue la actitud de Nehemías. La actitud de Nehemías es, ¿se dan cuenta lo terribles que estamos? Y se incluye. Y también dice, edifiquemos y se incluye. Porque un líder transformacional no pretende ser el jefe de nadie. Pretende ser el primero en servir. Porque Jesús fue el que nos lo mostró. En Filipenses dice que Jesús no tuvo en cuenta ser como Dios, ser igual a Dios, sino que vino y se humilló haciéndose como uno de nosotros para liderarnos, guiarnos y llevarnos a ser siervos de otros. Porque es que un líder que no es un líder transformacional no entiende que los dones, talentos, capacidades están dadas por Dios para el servicio de otros, para solucionar el problema de otros. Y en ese sentido usted va a encontrar propósito. Porque es muy vacía la persona que piensa que su propósito, sus dones, su talento está simplemente enfocado en él mismo. No tiene sentido, no funciona. No es del diseño de Dios. Ahora, les dice, ¿ustedes ven la situación en que estamos? Yo les pregunto, ¿qué situación están? ¿Usted puede verla? ¿O piensa que los que están mal son otros? ¿O puede entender que eso también le afecta a usted? Luego les presenta la visión, les dice, Dios hizo esto, pasó esto, hagamos esto, Dios me llevó, me dio y les dice, reconstruyamos el muro de Jerusalén. ¿Se dan cuenta que un líder transformacional o un verdadero líder está un paso al frente diciendo, sígame que es por acá? No está simplemente sentado juzgando. Pero ese líder o esa visión que despierta al pueblo también despierta a los detractores. Normal. Siempre va a haber gente que no quiera que otros hagan, por diferentes razones. Y ahí está el ejemplo del señor que iba con su burrito y llevaba a la esposa sentada en el burrito y él iba caminando. Y la gente decía, uy, terrible, esa vieja tan mala, mire, mire, pobre señora ahí llevándola y ese burro cargándola. Y entonces, bueno, para que no hablaran, se bajó la señora y se subió el señor para descansar. Y iba la señora llevando el burrito. Y la gente dijo, uy, qué viejo tan terrible, patriarca opresor, mire lo terrible.
Está él sentadote y la señora llevándolo en el burro. Entonces él dijo, ay, no, se bajó. Y entonces los dos se fueron caminando y llevaron el burrito así. Y de pronto alguien salió y dijo, "Ay, tan bobos, miren, son más burros esos que el burro. En lugar de montarse en el burro, es que llevan el burro ellos dos a pasear. ¡Ah, qué gente tan bruta! Y se burlaron de ellos. Y yo les aseguro que incluso si ellos hubieran alzado el burro, también se burlaban. Porque muchas veces no podemos hacer nada si estamos dependiendo de lo que otros aprueben o que otros digan. Si mi carácter como líder depende de la aprobación de otros, nunca voy a ser un verdadero líder transformacional. Pero si tengo una visión y un corazón dado por Dios, ese corazón que le duele lo que duele, duele, esa visión que Dios me ha dado, entonces a usted no hay quien lo detenga, porque es Dios el que lo está guiando y su palabra quien le está hablando, como Nehemías. Ahora, me encanta que tan pronto Nehemías da la visión y dice, levantémonos y reconstruyamos, y la gente dice, sí. Inmediatamente dice, aparecen opositores, Sanballat, Tobías y Gesén. ¿Y qué hicieron? La primera estrategia, y vamos a ver que van a usar 5, pero hoy vamos a ver la primera. La primera estrategia que usan es ridiculizar el proyecto. ¿Cuántas veces usted ha dicho, voy a ser youtuber, voy a hacer esto, voy a trabajar con niños? Y comienzan a burlarse. ¿Usted? ¡Ja! Y menosprecian lo que usted es, lo que usted hace. Si usted depende de la aprobación de otros, nunca va a hacer nada por eso. Pero si usted entiende que es Dios el que le dio la visión, el que le puso el corazón para hacerlo, y hay una palabra de Dios que lo dirige, y Dios está mostrando las circunstancias, mijo, hágale, sin miedo, porque Dios lo está llamando. Uno es el plan de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Pero estos hombres ridiculizan, minimizan eso. El apóstol Pablo en Gálatas 6:10, si no estoy mal, la cita bíblica, pero es el Pablo y lo dice en Gálatas. Y él dice que si yo buscara, o sea, si por lo que digo ustedes creen que yo estoy buscando la aprobación del hombre, quiero decirles que si yo buscara la aprobación del hombre no podría ser un siervo de Jesucristo. Eso más o menos es lo que dice Pablo. Es una locura. Cuando buscamos la aprobación del hombre no podemos, nos invalidamos como siervos de Jesucristo. Ahora, es muy interesante porque este líder transformacional dice reconstruyamos, levantémonos, reconstruyamos, se incluye, y los otros se levantan a ridiculizarlo, porque me encanta cómo termina ahí, cuando Nehemías dice, y quiero que me acompañen a leer ese versículo antes de entrar a la conclusión final. Dice, manos a la obra, pero cuando Sanballat el horonita, Tobías el empleado amonita y Gesén el árabe se enteraron de esto, se burlaron de nosotros y nos pusieron en ridículo y dijeron, o sea, la burla y el ridículo son dos herramientas, las dos primeras, que utilizan los detractores, los que no hacen nada, pero tampoco quieren que otros hagan. Los que se paran en la puerta y ni hacen ni dejan entrar, ni entran ni dejan entrar. Cuidado con esos, no sea usted uno mismo de esos, que solo critica y critica y critica, pero no hace. Pero dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Es que piensan rebelarse contra el rey. Esa es la siguiente estrategia. ¿Qué es? Mentiras. Están inventando un chisme. Están diciendo que quieren rebelarse contra el rey. ¿Sí ve que ahí van 3? Entonces se burlan, lo ridiculizan y ahora inventan mentiras. Es que piensan rebelarse contra el rey. O sea, así ven las primeras 3. Si usted está viviendo eso de alguien, cuidado. Créame que no es Dios. Más bien, aférrese a Dios. Pero me encanta la respuesta de Nehemías, y este es el versículo a memorizar esta semana. Pero yo le respondí con este mensaje: el Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Uy, me emociona, yo quiero ser como ese Nehemías. Dice, el Dios del cielo es el que me ayuda, es el que nos ayuda porque somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad. Y ustedes, esos retractores, esos que se burlan, esos que nos ridiculizan, esos que nos inventan chismes, no tendrán arte ni parte. ¡Wow! ¡Qué poder! Ahora, cuando aparece la crítica, cuando nos ridiculizan, definitivamente tenemos que entender que no necesitamos la aprobación sino de Dios. Que muchos abandonan la visión. Es allí cuando muchas personas abandonan lo que Dios los mandó a hacer. Cuando muchas personas se alejan de lo que Dios los mandó a hacer porque no tenían clara ni la visión, ni el cronograma, ni el presupuesto, y lo que sí termina pasando es que cuando vienen las burlas o la gente lo ridiculiza, o cuando la gente les inventa mentiras, entonces terminan aislándose, apartándose, yéndose lejos de lo que Dios los mandó por miedo al que dirán. Así que cuidado cuando aparezca la crítica, porque Dios nos va a llevar a enfrentar la oposición. De hecho, es parte de pulir el carácter de un verdadero hijo de Dios.
Jesús dijo, a mí me persiguen, a ustedes los van a perseguir. Somos siervos de Dios, va a haber oposición. No hay un plan de Dios que no tenga oposición. Así que la visión de Dios no depende de la aprobación humana. Y eso memoríceselo, escríbalo ahí en su guía. La visión de Dios no depende jamás de la aprobación humana. La visión de Dios es la visión de Dios. Y si está en mi corazón, si Dios me pone esos pasos en mi corazón, avance. Me encanta cuando Él dice, el Dios del cielo nos dará éxito. Memorice ese versículo. Es el Dios del cielo el que nos va a dar éxito porque somos sus siervos. Porque no estamos haciendo las cosas porque nos parece o porque nos gusta, es porque somos sus siervos. Así que cuidado porque vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar rápido, a hablar sin discernimiento, a vivir distraídos. Una cultura digital que forma líderes superficiales. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque los líderes superficiales, simple y llanamente, son como de chocolate. Tan pronto les sale un poquito de sol, se derriten. Cuidado, porque terminamos siendo una cultura sin pensamiento crítico, sin análisis. No criticón, crítico, que es diferente. Esta cultura nos lleva a estar distraídos todo el tiempo, entretenidos, mirando el celular, haciendo esto, haciendo lo otro y no enfocados en la visión que Dios nos ha dado. Usted no sabe lo difícil que ha sido para mí como líder aprender a decir no a muchas cosas. Porque pueden salir 99 cosas buenas, pero solo una es la visión de Dios. Entonces las 99 pueden ser excelentes, pero solo una es la visión de Dios. Entonces, ¿cuál es la que yo tengo que enfocarme? En la que es la visión de Dios para mí en este momento, en este tiempo de la historia. Un verdadero líder, ¿qué hace? Muestra otro camino. Un verdadero líder no se puso a pelear con ellos. No les dijo, terrible, ustedes son los malos, yo soy el que sí sé. No. Un verdadero líder dijo, yo confío en Dios, soy su siervo y voy a hacer su voluntad. ¿Y ustedes? Un verdadero líder muestra una oración profunda, una observación sabia, una acción clara. La obra de Dios no se construye con ruido, no se construye con chismes, no se construye con burlas, se construye con convicciones firmes. Y quiero que usted lo piense, cuando usted tiene esa convicción firme que Dios le dio, que tiene el corazón que Dios le dio, tiene la visión que Dios le dio y tiene ese plan estratégico que Dios le ha ayudado a construir, entonces su convicción no solo es firme, su convicción es la visión de Dios. Pero si usted no tiene eso claro, entonces usted va a ser muy fácil de manipular a través de la crítica, de ridiculizarlo o de crearle mentiras para estarse defendiendo y se va a distraer. Va a dejar de hacer lo que Dios lo mandó a hacer por estar tratando de defenderse usted mismo. Nehemías definitivamente nos apunta a Cristo. El liderazgo de Nehemías nos muestra a Jesús. Jesús dejó el palacio celestial para venir a ser el Dios que nos iba a dar salvación. Nehemías dejó el palacio en Susa. Nehemías dejó el palacio de Artajerjes, que era un palacio humano, pero palacio. Y terminó yendo a reconstruir Jerusalén, una ciudad que ni siquiera conocía. Jesús hizo algo mayor, dejó la gloria del cielo para restaurarlo a usted y a mí como pecadores. Por eso es que Jesús es el líder transformacional por excelencia que debemos seguir. Pero Nehemías nos enseña un gran modelo. Nehemías nos enseña que él pudo reconstruir una muralla que llevaba más de 70 años derribada, puertas quemadas. Y en 52 días reconstruyó él con una visión de Dios. Porque lo que le digo, usted puede hacer más 6 meses enfocado en el propósito de Dios que 60 años enfocado en el suyo. Nehemías nos muestra a Cristo cuando podemos entender que Cristo vino a reconstruir algo más importante que unos muros. Vino a reconstruir su corazón y el mío. Vino a reconstruirnos de ese corazón pecador que teníamos alejado de Dios a un corazón que esté alineado y conectado con Dios. Cuando vemos el capítulo completo de Nehemías podemos hacer este arde. El atributo de Dios que entendemos y vemos claramente. Dios es soberano. Dios dirige incluso los corazones de los gobernantes. Dios dirige los corazones incluso de reyes paganos como Artajerjes. Y hay una referencia a Cristo. Y es que Jesús es el líder perfecto que vino a restaurar lo que estaba perdido. Y estaba perdida mi relación con Dios. Estaba perdida mi comunión con Dios por mi pecado. Y Él vino a restaurarme en la cruz del Calvario. Generó un puente entre Dios y los seres humanos. Me encanta que por eso Jesús muere en la cruz con los brazos abiertos. Para recibirnos a pecadores como usted y como yo. Él es el líder perfecto y es el que debemos seguir. Y Él decide, de este capítulo 2, decide orar antes de actuar y perseverar en la visión que Dios nos da.
Esas son dos decisiones importantes que este capítulo nos muestra. Orar antes de actuar, planear bien, hacer una buena provisión hacer una buena visión para que Dios pueda dar la provisión. Presupuesto, cronograma, visión, y entonces Dios trae la provisión para ese plan que viene de Él. Ora antes de actuar y entonces vas a ver cómo Dios obra. Y por último, la esperanza de este capítulo. Este capítulo nos muestra una esperanza espectacular. Y es que esa esperanza tiene que ver con Dios inicia la obra. Él provee lo necesario para completarla. Ya. Si Dios invita, Dios paga. Asegúrese que Dios está invitando. Si Dios invita, Dios paga. Dios llamó a Nehemías, Dios le mostró el plan, Nehemías oró, buscó a Dios, se afirmó que fuera él, Dios le abrió la oportunidad y entonces Dios mandó todo. Me encanta cuando él dice, la mano bondadosa de Dios guía la planificación y la valentía de su pueblo para restaurar su testimonio ante un mundo que observa. Cuando nosotros vemos que Nehemías dice que Dios lo llevó, lo trajo, ahí están las personas no creyentes, ahí están los religiosos, ahí están los criticones, los que se burlan, los que inventan mentiras. Siempre van a estar ahí. Pero la mano bondadosa de Dios nos guía para planificar y para ser valientes en ejecutar. Un plan sin ejecución es un fracaso, es una frustración, es una vergüenza. Y una ejecución sin un buen plan trae ruina, vergüenza. Un plan sin ejecución solo trae frustración. Y una ejecución sin un buen plan solo trae vergüenza. Así que solo Dios nos puede guiar para tener una buena planificación y la valentía para ejecutarlo. Porque Dios quiere dar testimonio al mundo a través de su vida y la mía, ejecutando eso que solo Él nos ha llamado a hacer. Cuando Dios abre una puerta correcta, porque muchas veces no todas las puertas son correctas, y esto responde a lo que les decía al principio, ¿qué puertas Dios le ha abierto a usted en este tiempo, en esta temporada de su vida? Dios puede abrir, usted puede tener enfrente 50 puertas, pero solo hay una que viene de Dios. Cuando usted entiende esa puerta que viene de Dios y es la puerta correcta, entonces ¿sabe qué va a hacer? Usted va a tener el valor para cruzarla. Cuando Dios abre la puerta correcta, el líder que ora, el líder que tiene una comunión con Dios, el líder que tiene el plan, el líder que tiene el cronograma, la visión, el presupuesto, el líder que sabe qué es lo que Dios le está haciendo y tiene la convicción, va a tener el valor para cruzar esa puerta. Yo me acuerdo hace unos años cuando tomamos la decisión junto a mi esposa de dejar todo, dejar nuestros empleos, nuestros trabajos, el mío como gerente, ella como directora de un colegio y psicóloga, dejar a nuestros hijos mayores allá, venirnos a Santa Marta a comenzar algo que era una locura. Pero cuando Dios nos convence, Él ha provisto y Él nos ha permitido el valor para planificar, para pegarnos a ese plan y para cruzar esas puertas que Él nos ha mostrado. Y a veces da susto, la mayoría de las veces, pero vale la pena hacerlo. Porque un líder transformacional es un líder que tiene el valor para cruzar las puertas que Dios le abre, porque está seguro que es Dios el que la está abriendo. Y con estas preguntas quiero dejarlos esta semana. Ya saben, pueden inscribirse para descargar su guía. La primera pregunta es, ¿qué puerta estoy intentando abrir sin haber orado primero? ¿Un trabajo? ¿Un ministerio? ¿Un servicio en la iglesia? ¿Una relación? ¿Qué puerta estoy intentando abrir sin haber orado primero? Pregunta número 2. ¿Estoy reaccionando rápido sin analizar lo suficiente? ¿Estoy siendo reactivo y no proactivo? Pregunta número 3. ¿Qué crítica me ha hecho dudar de lo que Dios me llamó a hacer? A mí cuántas veces me han dicho, ¿y usted es el pastor de la iglesia? Y me miran así, yo todo chiquito, flaquito, con camiseta, jean. Sí, soy yo. Ah, mentira, yo digo, sí, eso es lo que hay, si no le sirve. No, mentiras. Realmente lo que hay que hacer es decir, por la pura misericordia de Dios, soy lo que Dios dice que soy. Ni soy lo que yo quiero ser, ni soy lo que no quiero ser. Soy lo que Dios dice que soy. ¿Pero qué contesta usted? ¿Qué crítica le ha hecho dudar de lo que Dios dice que usted debe hacer? De lo que Dios lo llamó a hacer. Y la última pregunta es, ¿dónde necesito volver a depender de Dios? ¿En qué área de su vida, en qué momento de su vida usted soltó la mano de Dios y se alejó de lo que era la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué? Porque simplemente como líderes se nos vuelve más importante la rutina, el día a día, cumplir las metas, que cumplir la voluntad de Dios.
¿Dónde estoy volviendo a necesitar ir a depender de Dios? ¿Dónde necesito volver a depender de Dios? 4 preguntitas para que la conteste esta semana. Descargue el PDF para que pueda hacer su guía. Y espero que Dios haya hablado a su corazón como lo ha hecho al mío a través de este estudio de Nehemías. Recuerden que Dios nos ayuda a ser esos líderes transformacionales. La sesión 1, el corazón de un líder de acuerdo al corazón de Dios. Y esta, una visión de un líder transformacional de acuerdo a la visión de Dios. ¿Me acompañan y oramos? Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por cada uno de los que está viendo este video, por lo que tú nos estás permitiendo vivir en nuestro proceso personal, cada uno en la etapa, en el liderazgo en el que estamos, en la situación, en la vida en la que nos tienes. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir y experimentar una vida Cristo exaltante. A que nuestra vida pueda mostrar que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Que nuestras convicciones puedan guiarnos a hacer tu voluntad. Que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos a identificar esas oportunidades y a caminar, a cruzar esas puertas que tú hables. Porque estamos seguros que eres tú quien nos está guiando, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.